a ver un tema que se llama oncología molecular, y básicamente tiene que ver con las distintas estrategias de diagnóstico para la detección de tumores o cáncer, ¿ya? Particularmente esto tiene más un enfoque a lo que son los tipos de cáncer de sólido, ¿ya? Que son los que son más frecuentes, más que los cánceres de leucemia, ese otro tipo que ustedes ya saben que hay otras metodologías, aunque también hay moleculares que se utilizan, ¿ya? Y vamos a ver cómo se aplican las diferentes técnicas en los distintos tipos de cáncer. Para contextualizar todo esto, tenemos que pensar que la incidencia de los distintos tipos de cáncer no es igual entre hombres y mujeres. Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar en un laboratorio de este tipo, tenemos que tener eso en cuenta, porque, por ejemplo, si bien el hombre también puede cursar con un cáncer de mama, la frecuencia es más baja, ¿ya? Sin embargo, suelen ser más graves, en muchas veces, dependiendo de la presencia de un gen. Pero en ese sentido, en el hombre, por ejemplo, no es el cáncer más prevalente, ¿ya? A diferencia de las mujeres, donde es uno de los más prevalentes, seguido por el cáncer cervicuterino, y en los hombres nos vamos a encontrar con el de próstata, siendo uno de los más prevalentes a nivel mundial, ¿ya? Seguidos por los de vejiga y esas otras cosas, ¿ya? Entonces, obviamente, dependiendo de el tipo de paciente, ¿no es cierto? Hay que poner un foco a un determinado tipo de cáncer, ¿ya? Y desde el punto de vista de las tasas de mortalidad en el país, bueno, también hay diferencias entre lo que es hombres y mujeres. Antofagasta tiene una de las tasas de mortalidad más altas a nivel del país, sobrepasa la media país, ¿ya? Y en términos de qué tipo de cáncer mata más a los hombres o a las mujeres, en el caso de los hombres nos encontramos con el de estómago, ¿no es cierto? O sea, el de próstata y el de la vía respiratoria, ¿ya? Y en el caso de las mujeres, bueno, tenemos el de mama, seguido por el cáncer cervicuterino, que si bien nos mata mucho, pero está ahí siempre presente, es altamente prevalente, ¿ya? Entonces, eso para tener una idea de cómo se encuentran los presentados los diferentes tipos de cáncer, ¿ya? Para recordar siempre, ¿no es cierto? Ustedes saben que un cáncer es un término que se acuñó para la presencia de una masa celular en un tejido, una masa celular extraña que prolifera y genera un elemento que se llama un tumor, ¿ya? Que es una célula, ¿no es cierto?, de un tejido que comienza a proliferar, y en eso al hablar de proliferación significa que se está dividiendo, ¿no es cierto? Y cada vez que se va dividiendo van ocurriendo cambios o mutaciones dentro del ADN de estas células, que le van generando o confiriendo ciertas características fenotípicas que tienen que ver con evitar la muerte celular, ¿no es cierto?, por un lado, y otra, poder incluso cambiar su fenotipo celular desde una célula epitelial a una mesenquimática para poder diseminarse a través de la sangre y poder llegar a otros tejidos, ¿ya? Lo que se llama metastasis. ¿Okay? Bueno, una célula tumoral, normalmente los médicos utilizan el término cuando hay una masa, una célula que se encuentra, es diferente al resto, ¿no es cierto? Es una célula tumoral, pero el médico, para darle una cierta característica de proyección o prognosis al tipo de cáncer, siempre hablan de un tumor benigno o uno maligno. De partida no hay ningún tumor bueno, ya partamos por ahí, no hay ningún tumor benigno. La diferencia está en que alguno de esos, si ese tumor es capaz de cambiar su fenotipo a una célula metastásica o no, ¿ya? Y para eso vamos a ver que hay una serie de marcadores moleculares, principalmente genes y otro tipo de cosas, que están relacionados con un fenotipo mesenquimático, ¿ya? Ahora bien, desde el punto de vista general, ¿no es cierto?,
le recordamos que los tipos de cáncer, ¿no es cierto?, están enfocados o están clasificados, mejor dicho, dependiendo del origen de donde nacen, ¿ya? O del tejido a partir de donde nacen, ¿ya? Y en ese sentido, los más comunes son los carcinomas, que son cánceres que comienzan en los órganos principalmente, ¿ya? El tejido interno, y también que lo podemos encontrar en la piel, ¿ya? Entonces, piel y tejido que reviste. Entonces acá hay el melanoma, que no es el carcinoma de piel, ¿no es cierto? Está el carcinoma pulmonar, carcinoma hepático y así otros ejemplos, ¿ya? Los sarcomas, que tienen que ver con cáncer que afectan tejidos de soporte, tejido conectivo, de sostén, ¿no es cierto? Y afectan principalmente huesos, cartílagos, ya músculos. Entonces acá el osteosarcoma es un ejemplo de eso, ¿ya? Ahí están los modos para ello. Por otro lado, tenemos aquellos que afectan a las células de la médula ósea, ¿ya? Que van a terminar finalmente las células sanguíneas, ¿no es cierto? Y eso es la leucemia. Entonces, cualquier alteración que afecte a una línea celular de la sangre, ¿no es cierto?, es una leucemia. Ahí tenemos las leucemias linfoide, mieloide, ¿no es cierto?, que ya lo dominan, ¿no es cierto?, y están aburridos de ver tantos proteínas. Y los linfomas, mielomas, bueno, tienen que ver con ciertas líneas celulares en particular, ¿no es cierto? Los linfomas tienen que ver con un tumor que ocurre en los ganglios linfáticos, principalmente en linfocitos que están presentes en los ganglios linfáticos, estacionados en el ganglio linfático. Y en el caso de la célula plasmática, ¿no es cierto?, aparecen los famosos mielomas, ¿no es cierto?, donde se evidencia presencia de anticuerpos irregulares que no deben estar ahí. Y en el caso de cualquier cáncer que afecta al tejido nervioso, ya esos pasan a llamarse gliomas. Esos son como los 5 grandes grupos de cáncer, ¿no es cierto?, con los cuales nos vamos a encontrar, ¿ya? Ahora bien, una célula tumoral en la cual ocurrió una mutación que además es permanente porque es capaz de ser heredada a la descendencia, y me refiero a la descendencia a una célula hija, no a reproducción de un organismo a otro, sino que una célula hija a partir de una célula madre, ¿no es cierto?, presenta esta mutación y es heredada a la siguiente generación celular, ¿ya? Entonces, esa mutación puede originarse por diferentes causas, y las principales causas que van a generar un cáncer, ¿no es cierto?, tenemos aquellos que son físicos, como los tipos de radiación ionizante, radiación ultravioleta, de tipo químicos, ¿ya? Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con químicos altamente carcinogénicos, ¿ya? Que pueden también generar células tumorales, y biológicos, en donde hay una serie de patógenos, organismos que pueden generar también o desencadenar un fenotipo tumoral, ¿ya? Entre ellos los virus principalmente son el principal ejemplo, aunque hay otros patógenos que también lo pueden hacer, que no son virus, ¿ya? Entonces, todos estos agentes, sustancias y elementos que pueden llegar a causar un cáncer se llaman carcinógenos, ¿ya? Ahora, desde el punto de vista molecular, lo que se altera finalmente o a través de la mutación y que desarrolla una célula tumoral tiene que ver con una modificación de un oncogen, una alteración o inhibición, mejor dicho, del producto de un gen supresor tumoral, y anormalidades cromosomales que normalmente ocurren porque hay deleciones, inserciones en una región del cromosoma que afectan un locus de un gen, que puede ser el locus de un gen de un oncogen o el locus de un gen supresor tumoral, ¿ya? Y bueno, los factores ambientales que ya habíamos dicho que son agentes carcinogénicos, ¿no es cierto?, que gatillan la inhibición tumoral, y también hay que considerar que dentro de los factores que pueden desencadenar un cáncer, los desórdenes inmunológicos, puesto que la respuesta inmunológica tiene un papel esencial durante la primera etapa del desarrollo del tumor para poder impedir su desarrollo, ¿ya? Ahora,
si nos enfocamos en alteraciones que afectan a un oncogeno, primero tenemos que ver qué diablos es un oncogeno, ¿ya? Un oncogeno es un gen normal de una célula que produce un producto proteico, ¿ya? Que codifica para un producto proteico. Y esa proteína normalmente está involucrada en vías de señalización que favorecen o estimulan la proliferación celular, ¿ya? Acá dice crecimiento celular, es lo mismo, proliferación celular. Entonces, hay un montón de genes a nivel celular que participan en vías de señalización que finalmente llevan a la proliferación, ¿ya? Y es por eso que nos podemos encontrar más de 100 oncogenes conocidos. Ahora, ¿por qué estos genes normales pueden gatillar una respuesta, digamos, de activación permanente de la proliferación celular y derivar en una célula tumoral? Hay varias causas, pero en términos generales vamos a considerar que existe una mutación en un oncogen que genera una ganancia de función. Y cuando hablamos de ganancia de función, nos estamos refiriendo que hay una activación de la expresión de ese gen, ¿ya? O sea, lo que antes, recuerden que la expresión se regula, ¿cierto? Hay algunos genes que no se expresan en ciertas condiciones y se encuentra silenciado. En este caso, la expresión se activa y empieza a producir proteína, y eso genera una ganancia de función y por lo tanto una alteración de las células que lleva a la proliferación y también a la no muerte, en este caso, ¿no es cierto?, mediada por apoptosis. Ejemplo, normalmente la mayoría son genes asociados a receptores celulares, ¿ya? A receptores de hormonas principalmente, o a proteínas que son quinasas que participan en vías de señalización intracellulares, ¿ya? Así que varios ejemplos, algunos asociados más relacionados a un tipo de cáncer, por ejemplo el ER2, el cáncer mamario, se relaciona bastante, el BCR-ABL a las leucemias, el MIC a los tipos de linfoma, ¿ya? Y la RAS, que es más común para distintos tipos de cáncer, principalmente como ejemplo. En esta tabla ustedes van a revisar lo que son los diferentes grupos de oncogenes que participan en la generación de una célula tumoral, ¿ya? Entonces vamos a tener factores de crecimiento, ¿ya? Por ejemplo, el factor aquí de crecimiento derivado de plaqueta. Tenemos receptores de superficie como el factor de crecimiento epidermal, este es muy común, causante, su activación es muy común en el desarrollo de cáncer, ¿ya? El factor estimulante colonia de macrófagos. Tenemos otros componentes de traducción de vías de señalización, el receptor de tirosina quinasa, otras proteínas tirosina quinasa, y acá donde está el RAS y la ABL. Tenemos factores de transcripción que también se pueden activar y generar una célula tumoral, que en el fondo son proteínas de unión al ADN, pero acá tenemos factores de transcripción, el AP1, tenemos el MYC y el FOX, ¿ya? Entonces tenemos el MYC, FOX, son muy comunes en todos los tipos de cáncer, ¿no es cierto?, que se ven afectados. Ahora, no basta con que, basta con que un solo oncogen se active y se desregule para generar una célula tumoral, pero a lo que voy yo es que no necesariamente en un cáncer nos vamos a encontrar con la alteración de un único gen, ¿ya? Entonces nos podemos encontrar con alteraciones, por ejemplo, activación de varios de estos oncogenes que están ocurriendo en una misma masa tumoral, ¿ya? Nos podemos encontrar con el RAS afectado, nos podemos encontrar con un factor de transcripción afectado, ¿no es cierto?, incluso con un receptor de membrana afectado, ¿ya? Entonces no es una cosa que ocurra uno solo y con eso es suficiente, no. Esto, cada vez que van ocurriendo mutaciones en términos de crecimiento celular, va generando alteración. Ahora, esta ganancia de función que les mencioné del oncogen se realiza por 4 mecanismos, ¿ya? El primero de ellos es la amplificación, en donde un gen se duplica. En el fondo es como que se copia varias veces, ¿ya? ¿Sí? Entonces es la amplificación, es como hacer una PCR natural, ¿ya? Entonces esa región del gen se copia muchas veces. Entonces, como tenemos muchos genes del mismo gen, cada uno de ellos está expresando y por lo tanto tenemos más proteínas y evidentemente eso afecta la proliferación, dependiendo del gen que se está amplificando, ¿ya?
Aquí tenemos algunos ejemplos de oncogenes que son afectados por este tipo de mecanismo, ¿no es cierto? Y el tumor al cual están asociados. Fíjense que hay algunos de ellos, por ejemplo el ER2, ya que el ER2 es que principalmente se había alterado por amplificación, pero que está asociado a varios tipos de tumores o de cáncer, ¿ya? Entonces tampoco es una cosa como que, ok, detecté una alteración en el ER2, entonces yo sé que la persona tiene un cáncer de mama. No es así, ¿ya? Vamos a ver que los marcadores moleculares, si bien son muy sensibles y son buenos predictores tempranos de un cáncer, ¿ya? Tienen algunas limitantes, al igual que todos los otros marcadores tumorales que existen, en términos de identificar un tipo de cáncer en particular. O sea, no suelen ser específicos de un cáncer, ¿ya? No se encuentran desregulados en la gran mayoría de los diferentes tumores, pero sí son un buen indicativo de que hay un cáncer dando vuelta por ahí y hay que arrastrar. Bueno, el segundo mecanismo es la mutación puntual, donde aquí el RAS es uno de los ejemplos en donde ocurre eso, ¿no es cierto? En vesícula, pulmón, colon, melanoma, en varios ejemplos. Los arreglos cromosomales que generan un gen quimérico y la translocación a una región constitutivamente activa, o sea, transcripcionalmente activa. Significa que es una región que tiene un promotor constitutivo que siempre se está expresando, entonces cae ese gen acá y ahora es activado, ¿ya? Ahí se fijan, acá está el gen normal, tenemos la amplificación, ¿no es cierto? Muchas copias de ese gen, cada una de estas está expresando el producto proteico. Pero va a tener un efecto obviamente en la función. La mutación puntual tiene que ver con la activación de la modificación básicamente de la secuencia de aminoácidos de una proteína, lo que puede llevar a que se active, ¿ya? O sea, también puede llevar a que se inactive, pero normalmente en este caso puntual de los oncogenes tiene que ver esa mutación puntual con la modificación de un codón, alteración de un aminoácido, si está relacionado a un aminoácido esencial de un sitio activo de una enzima, va a terminar activando esa enzima, ¿ya? Así que eso pasa con la mutación puntual. La translocación, ya les dije, o sea, en este arreglo cromosomal, esta zona se inserta en otra donde hay un promotor activo, ya constitutivamente activo o altamente o activo transcripcionalmente, y esta se expresa en condiciones donde no debería estar siendo expresado. Y por otro lado, las delecciones u otros arreglos cromosomales pueden llevar a estos tranquitos de fusión en donde hay dos genes codificantes asociados a un promotor, ¿ya? Entonces llega a una región, se fusiona con el otro y listo, y se aprovecha eso para ser expresado, ¿ya? Entonces eso finalmente lleva a la ganancia de función. El otro grupo de genes que se desregulan desde el punto de vista molecular como causa molecular de un cáncer tiene que ver con los genes supresores tumorales, ¿ya? Los genes supresores tumorales tienen que ver con genes que participan en el ciclo celular y principalmente en los puntos de checkpoint del ciclo celular para gatillar o activar la apoptosis, ¿ya? Entonces, cuando hay una alteración, una mutación del ADN, por ejemplo, que no puede ser reparada por los mecanismos de reparación del ADN, entonces existen proteínas dentro del ciclo celular que se encargan de identificar esto, ¿ya? Y gatillan la muerte por apoptosis. Entonces esas células no pueden continuar su ciclo celular, sino que entran en la apoptosis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando estos genes que generan estos productos proteicos se ven afectados, ¿ya?, por estas mutaciones, pierden su función, ¿ya? Entonces, en términos generales, siempre se habla de que en el caso de los genes supresores tumorales, el efecto que ocurre a nivel molecular es una pérdida de función. ¿En qué implica esto? Que la proteína que está siendo codificada por ese gen supresor tumoral no va a ser expresada y por lo tanto no va a ser capaz de revisar o analizar si es que hay una célula alterada, ¿ya?, y llevarla a la apoptosis. Ejemplo de esto corresponde a la proteína P53, ¿ya?
que ustedes saben que participa activamente dentro del ciclo celular, ¿no es cierto? Como un marcador de daño celular o alteraciones celulares durante el ciclo, principalmente entre G1 y S. ¿Ya? Entonces, si no hay menos P53, hay menos capacidad de detectar alteraciones en una célula y la célula no se va a apoptosis, sino que sigue proliferando. ¿Okay? Entonces, por ahí va el asunto. Aquí también entra también en el juego las ciclinas y hay una proteína también que participa que uno la asocia a un tipo de cáncer particular que lo vamos a ver un poquito más adelante, que es el retinoblastoma. ¿Ya? Entonces hay varios genes supresores tumorales, más de 30 identificados, que se pueden ver alterados por cualquiera de estos agentes que les mencioné anteriormente. ¿Ya? Y que esos agentes generan una mutación que finalmente deriva en eso. ¿Ya? Y por último, dentro de las causas moleculares que gatillan al desarrollo de una célula tumoral, tenemos las anormalidades cromosomales, en donde ocurren estas translocaciones que habíamos visto, las mismas duplicaciones, delecciones, inserciones, ya en diferentes regiones de cromosomas. Entonces puede haber una translocación de un cromosoma a otro, y eso afecta transcripcionalmente, ¿no es cierto?, a un oncogen, o puede de alguna u otra forma inhibir un gen supresor tumoral. Y ahora, ¿cómo inhibe el gen supresor tumoral? Es simple, si ustedes están insertando una secuencia, están translocando una secuencia de un cromosoma a otra, se puede insertar entre medio de un gen y el gen deja de expresarse. ¿Ya? Entonces, ese es uno de los principales efectos. También aquí pueden ocurrir mutaciones puntuales, pensando en la inactivación de los genes supresores tumorales, también pueden ocurrir mutaciones puntuales que llevan a que la proteína sea inactiva. ¿Ya? Entonces, todas esas son digamos, las bases moleculares que llevan al desarrollo de una célula tumoral. Ahora, ¿cuál es el enfoque del laboratorio desde el punto de vista de la oncología molecular? Está enfocado en el diagnóstico, aunque vamos a ver que el diagnóstico es bastante complejo, ¿ya? Y normalmente no se utiliza para el diagnóstico, pero se habla siempre de diagnóstico en términos generales. Pero el principal enfoque tiene que ver en la prevención, ¿ya? Y en la evaluación de la estrategia de tratamiento, si es que es efectivo o si es que es necesario modificar el tratamiento ante un tumor, ya la presencia de un tumor. Bien. Y el enfoque, ¿no es cierto?, de lo que se pretende detectar principalmente es alteraciones en un oncogen y alteraciones en los genes supresores tumorales. Entonces, como se conocen, hay paneles de análisis en los cuales tú ves cuál oncogen y cuál gen supresor tumoral está siendo afectado. Entonces tú haces ensayos de expresión, en el fondo es una RT-PCR, pero en tiempo real, para un panel completo. Distintos pocillos que presentan estos partidores para estos genes, oncogenes y genes supresores tumorales, y en eso tú puedes tener un cDNA completo de un paciente, tirarlo ahí, RNA, cDNA, y luego lo tiras al ensayo y vas a poder ver cuál de esos genes está siendo alterado. Entonces, imagínense si aparece un ER2 altamente expresado. Tú ya sabes que hay no debiese ser así, entonces puede haber un riesgo de cáncer importante. Entonces, eso es lo que se va haciendo normalmente en términos del diagnóstico. Dentro de los factores ambientales que generan un riesgo del desarrollo de cáncer, bueno, están los químicos, distintos agentes acá, sustancias que van a derivar en un tipo de cáncer. Aquí está el principal cáncer relacionado a cada uno de ellos, por ejemplo, el del arsénico, dice pulmón, piel, pero también hay que pensar aquí en el de vejiga, ¿no es cierto?, y estómago también, en donde el arsénico es importante. Formaldehído, bueno, acá se asocia cáncer nasal, nasofaríngeo, porque uno está aspirando el formaldehído, ¿no es cierto?, sin mascarilla, sin una cuestión. Listo, después te caes sin nariz, así de sencillo, se te cae la cuestión, a pedazos. El tabaco, ¿no es cierto?, bueno, está asociado a todo este tipo de cáncer, por eso no se recomienda su uso. ¿Ya? Los vapeadores ahora se ha identificado que son un agente carcinogénico importante, ¿no es cierto?, que incluso más crítico que el mismo tabaco.
La radiación ultravioleta sabemos que es causante de carcinoma, principalmente melanoma. Recuerden que la luz ultravioleta, UVA, UVB, genera dímeros de timina, lo que va a afectar la expresión de un gen. Ya esos dímeros de timina altera la transcripción o impide la transcripción. Rayos X, radiación ionizante, acá hay como exposición a uranio, pero ¿quién va a estar expuesto a uranio? Pero a menos que uno quiera hacer una máquina del tiempo en un auto o trabaje en una planta nuclear. ¿Ya? Y en el caso de los agentes patógenos, fíjense que no solamente los virus son agentes capaces de desarrollar o alterar un oncogeno o un gen supresor tumoral, sino que también nos encontramos con algunas bacterias, en este caso el carcinoma gástrico, ¿no es cierto?, muy relacionado al Helicobacter pylori, ¿no es cierto?, pero hay algunos parásitos también que pueden generar carcinoma hepático, ¿ya?, en el caso del esquistozoa, fíjense ahí. Y en los virus, bueno, están todos estos ejemplos, este INVAR que siempre les menciona, el linfotrópico, el citomegalovirus, el hepatitis B, C, ¿no es cierto?, ¿ya? Y el papiloma virus, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el cáncer cervicuterino principalmente, pero que en hombres y otros, y también en mujeres puede generar otro tipo de carcinoma, ¿ya?, además del cervicuterino. Y en el caso de cómo afecta el desorden inmunológico al desarrollo de un cáncer, esto principalmente tiene que ver a que se altera la respuesta inmune temprana a un cáncer. Entonces, recuerden que cada célula tumoral genera modificaciones en su perfil antigénico de superficie, ¿ya? Entonces, por ejemplo, pensemos que el oncogen corresponde a un receptor del factor epidermal, de crecimiento epidermal. Esa proteína que está en el receptor en superficie de la célula va a estar alterada y por lo tanto es reconocida por el sistema inmune como una proteína extraña. Y en ese sentido, la respuesta inmune, ¿no es cierto?, tanto innata como adaptativa, es capaz de eliminar, reconocer ese antígeno extraño, eliminarlo y erradicar a la célula, ¿ya?, a través de una respuesta mediada por linfocitos T citotóxicos, anticuerpos, ¿no es cierto?, que generan reacción de citotoxicidad mediada por anticuerpos, etcétera, etcétera, ¿ya? Macrófagos y toda la cuestión, inflamación, todo eso. Entonces, ¿se puede contener un cáncer? Sí, con una buena respuesta inmunológica. Pero ¿qué va a pasar? Hay algunas enfermedades de tipo inmunológica que generan una inmunosupresión o una inmunodepresión importante del sistema inmunológico. Y en ese tipo de pacientes, la frecuencia del desarrollo de cáncer es mucho más evidente. Ejemplo, ¿no es cierto? Ustedes tienen que haberlo visto, ¿no es cierto?, en el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que si bien no es algo congénito, sino que es causado por un virus, pero cuando los niveles de linfocitos decaen demasiado, ¿no es cierto?, hay una mayor exposición a infecciones por patógenos, pero también al desarrollo de cáncer. Y ahí es donde aparece el famoso los linfomas, ¿no es cierto?, el sarcoma de Kaposi en los pacientes con SIDA, ¿ya? Pero en el caso de enfermedades congénitas, por ejemplo, la ataxia telangiectásica, el síndrome de Wickott-Aldrich, la gamma-globulinemia ligada al cromosoma X, pueden llevar a una predisposición mayor al desarrollo de ciertos linfomas, leucemias principalmente, ¿ya? Así que, ojo ahí. Ahora bien, les mencioné que existen diferentes marcadores, ¿ya?, genéticos, ¿no es cierto?, que se pueden enfocar para la evaluación de un cáncer, ¿ya?, tanto en su expresión como en su alteración o mutación, ¿ya? Estos grupos de genes están muy relacionados con el desarrollo tumoral, ¿ya? Y fíjense en esta imagen, porque en esta imagen nos muestra ejemplos de genes que uno puede pesquisar para poder detectar un tumor en su estado inicial. Entonces ahí teníamos, por ejemplo, los oncogenes. Ahí está el ER2, ¿no es cierto?, el EGFR, el RAS, ¿no es cierto?, como genes para detectar si esta célula está presentando un fenotipo tumoral.
en su etapa inicial. Y desde el punto de vista de los supresores tumorales, ¿no es cierto? P53 ahí está importantemente. Entonces, esa es la primera etapa donde nosotros podemos pesquisar. Luego, ¿qué va a pasar? Si la célula ya comienza a generar un tumor primario, ¿no es cierto? Que es una masa celular con muchas células en división, ¿ya? Nos vamos a encontrar con que estas mutaciones van ocurriendo en mayor frecuencia y van a ir afectando estos mismos genes que uno detectó, pero van a aparecer otros. ¿Y qué nos interesa? Cuando ya está la masa tumoral, o sea, ya no nos interesa saber si es el RAS o el gen o qué gen supresor tumoral está siendo afectado. Aquí lo que nos interesa ver es si puede haber un riesgo de que ocurra metastasis. Entonces, lo que se pesquisa posteriormente, una vez que ya está identificada la presencia de un tumor primario, es si hay algún riesgo de metastasis. Entonces aquí se aplican paneles de detección para distintos genes que corresponden a marcadores de inicio de metastasis, y que en el fondo son genes asociados a marcadores de superficie celular. ¿Ya? Aquí hay varios ejemplos de eso. Y luego, si ya ocurrió la metastasis, ¿no es cierto? La célula ya cambió su fenotipo desde un epitelial, por ejemplo, a mesenquimático, y puede trasladarse a través del sistema sanguíneo. Uno puede evaluar a estas células que están en circulación, ¿no es cierto? Extraer su ADN o su ARN y determinar la presencia de diferentes marcadores ahora de progresión de la metastasis. ¿Qué tanto puede llegar a invadir en el fondo? ¿Ya? Y acá también hay ejemplos de genes que se utilizan para ese tipo de análisis. ¿Ya? Y posteriormente, bueno, una vez que la célula ya llegó a su nueva localización y comenzó a proliferar nuevamente, generar un nuevo tumor en otra localización, por ejemplo, acá, cervicuterino o de colon, y terminó en el pulmón, ya que es lo más común. Acá tenemos un carcinoma pulmonar. Entonces acá uno puede evaluar, ok, ¿va a permanecer ahí nomás o se va a seguir extendiendo? Entonces podemos evaluar la virulencia de la metastasis, la capacidad virulenta de esa célula para poder seguir generando metastasis. Y ahí también hay una serie de otros genes que se utilizan como paneles para evaluación de esto, ¿ya? Entonces, ojo, que la evaluación desde el punto de vista de la expresión de los genes o la presencia de alteración en un gen no se limita a la detección inicial del tumor, ¿ya? Sino que se aplica a todas las fases de desarrollo del tumor, ¿ya? Voy a tomar aquí, ¿cierto? Para que vean cómo un cáncer se aloja en una nueva localización. Ya, en química clínica, el profesor tiene que haberles pasado lo que son los marcadores tumorales. Ustedes se aburrieron de ver marcadores proteínicos, hormonales, carbohidratos y un montón de otras cuestiones que se utilizan, ¿ya? La gracia de un marcador tumoral es cualquier sustancia que se produce como efecto de la presencia de una célula tumoral, ¿ya? O en respuesta a la presencia de una célula tumoral, como puede ser un anticuerpo, ¿okay? Que también son ocupados como marcadores tumorales, ¿ya? ¿Qué nos interesa de un marcador tumoral? Nos interesa que sea específico, ¿ya? En el sentido de que sea tumor específico, o sea, me permite detectar un único tipo de tumor, cosa que no pasa, ¿ya? Todos tienen una baja especificidad, para no decir que soy inespecífico, ¿ya? Y por otro lado tenemos el marcador tumoral asociado que detecta diferentes tumores pero en el mismo tejido, ¿ya? Esto también es difícil de encontrarlo, pero hay uno que otros que funcionan igual. Entonces, ¿qué nos interesa desde el punto de vista de un marcador tumoral? Desde el punto de vista ideal, que sea específico para un determinado tipo de cáncer y que sea lo suficientemente sensible para detectarlo tempranamente, ¿ya? Que cualquier alteración que ocurra de nos permita detectarlo tempranamente. Por ejemplo, un marcador tumoral muy utilizado, ¿no es cierto?, en el cáncer de próstata, sería el antígeno prostático, ¿no es cierto? El PSA. El problema del PSA es que existen niveles de corte, 4 nanogramos por ml, ¿no es cierto? Y si uno encuentra sobre eso, uno puede comenzar a sospechar, pero en ningún caso uno puede decir tiene un cáncer de próstata, ¿cierto? Porque va a depender también de ahí del uso de otros parámetros. Entonces, en ese sentido,
El PSA también se puede ver alterado por otras afecciones que no son cáncer, entonces no es específico, ¿ya? Del cáncer de próstata. Y por otro lado, no es lo suficientemente sensible. Entonces, en ese sentido, el PSA no es un buen marcador tumoral, ¿ya? Se utiliza, pero no es un buen marcador tumoral. Entonces, a eso voy en que se necesita un marcador tumoral ideal, cosa que es muy difícil de identificar. Vamos a ver que hay algunos marcadores tumorales de tipo moleculares, como los microRNA, que suelen ser sensibles y específicos, ¿ya? Pero hay algunas complicaciones ahí también en cuanto a eso. Esta línea de tiempo, bueno, siempre se la muestro porque va mostrando el desarrollo y la aparición de distintos marcadores tumorales, ¿ya? Desde la proteína Benjon, ¿no es cierto?, hasta las hormonas, ¿no es cierto?, los marcadores de tipo hormona, el antígeno... ya se me olvidó. Ayúdenme acá, ¿ustedes se acuerdan de esta cosa? El feto embrionario, ¿cómo se llama esta cosa? Ya. Se me olvidó. Oncogenes, los anticuerpos que aparecieron como marcadores tumorales, bueno, y después la evaluación de los genes supresores tumorales. Y hoy en día se utiliza toda esta estrategia de diagnóstico múltiple que utiliza marcadores tradicionales, ¿ya? Marcadores tradicionales, marcadores moleculares y también otros diagnósticos como el imaginológico, ¿no es cierto?, para generar estos estudios múltiples de diagnóstico. Ahora, independiente del tipo de marcador, el alfa-fetoproteína, la cuestión está, y otro es calcio embrionario. Independiente del marcador tumoral, sea tradicional o sea molecular, ¿ya? Hay diferentes usos de esto, ¿ya? Por un lado, ¿no es cierto?, uno trata de que el marcador tumoral me permita identificar un cáncer tempranamente, o sea que sea usado como un marcador predictivo, ¿ya? Por lo tanto, yo puedo usarlo en una técnica de screening, no sea un tamizaje cualquiera. Yo agarro a todos los chatos de acá, les hago un screening, ¿no es cierto? Y me voy a encontrar con que, justo había uno que estaba alterado, ¿ya? Entonces, en ese punto de vista, uno puede utilizarlo como marcador predictivo. Y dice, usted tiene mucho riesgo de padecer un cáncer de mama porque apareció aquí una mutación en el gen BRCA1. Mira, no tenía idea. Bueno, ¿entienden? Entonces, permite la detección temprana y el screening de búsqueda de cáncer en personas sin síntomas. Por otro lado, tenemos el diagnóstico de cáncer. Viene un chatito con síntomas, ¿no es cierto? Soy sintomal, tengo vómito, tengo sangramiento, ¿no es cierto?, al momento de ir a hacer las deposiciones y no sé qué me pasa, ¿ya? Podría tener una úlcera, podría tener un absceso, podría tener cualquier cuestión, una infección bacteriana, pero puede que también tenga un tumor de colon, ¿ya? Entonces, en ese sentido, un marcador tumoral debiese ser capaz de discriminar eso, ¿ya? Lamentablemente, la alfa-fetoproteína no sirve para nada, la verdad, las cosas. Lo único que te dice es que hay un cáncer en alguna parte del cuerpo, ¿ya? Pero no te va a decir si es en el colon, en el hígado, ¿no es cierto?, ya en el páncreas, no te va a decir nada de eso. Entonces, los marcadores tumorales usualmente no son utilizados para el diagnóstico de cáncer. Y ojo con esto, ¿ya? Porque a veces me malentienden con esta cuestión. No, si el profe dijo que no se usan los marcadores tumorales para diagnosticar, ¿ya? ¿Entiendes? No son utilizados en el diagnóstico de cáncer, sin embargo, pueden ser utilizados para ayudar a diagnosticar el cáncer. ¿Entienden o no? Si yo encuentro el antígeno carcinoma embrionario o el alfa-fetoproteína aumentada, cosa que no debiese estar aumentada en un sujeto, ¿no es cierto?, puedo pensar de que tiene un cáncer en alguna parte. ¿Entienden? Entonces me orienta al diagnóstico, ¿ya? Pero no me permite decir que tiene un cáncer de colon. A eso voy, ¿ya? Que es lo ideal que uno debiese poder detectar con este tipo de cuestiones, ¿ya? Entonces, por eso vamos a ver que hay estrategias de
de diagnóstico múltiple, ya, para poder llegar al diagnóstico, digamos, más confirmatorio del cáncer, ya, que normalmente suele ser de tipo presuntivo más que nada, ya, gracias a estos marcadores tradicionales. Determinar la prognosis de estos cánceres. Estos cánceres que avanzan son más graves que otros dependiendo de la presencia de algunos marcadores, ¿ya? Entonces, en ese sentido, uno puede determinar si están aumentados o no para ver qué tan grave va a ser ese cáncer. Evidenciar si cierto tratamiento va a funcionar o no de forma temprana, en el sentido de que si hay alguna alteración, ¿no es cierto?, en alguna proteína o en algún marcador molecular, uno puede, y relacionado a un tipo de tejido particular, uno puede orientarlo a saber, mira, ¿sabes qué? Si la ER2 está activado, ¿cierto?, o altamente expuesta en cáncer de estómago o de mamario, eso tiene un mal pronóstico desde el punto de vista del tratamiento, ¿ya? No va a ser efectivo. O sea, te permite desde temprano saber si un tratamiento va a ser efectivo o no. Y por otro lado, te permiten también evaluar la eficiencia del tratamiento. ¿En qué sentido? De que si tú tienes un marcador tumoral, por ejemplo el mismo PSA, que estaba con niveles muy altos, pero después del tratamiento tú ves que decae a niveles bajos los de referencia, tú puedes decir que el tratamiento fue efectivo. ¿Entiendes? Profe, y en el caso de esa proteína, ¿es porque directamente interfiere en el tratamiento o es porque simplemente como un indicador? No, lo que pasa es que como el ER2 está en la mayoría de los cánceres y favorece la proliferación y va generando más mutaciones en los oncogenos, en un supresor tumoral, entonces sigue proliferando la célula. Entonces, ¿cuál es la clase de tratamiento? Matar todo, ¿ya? El tratamiento, ya sea quimioterapia o radioterapia, lo que va a hacer es tratar de matar a la célula. Entonces la célula tú lo vas a matar, pero tiene una masa acá. Vas a ir matándolo de afuera, pero en el centro, todas esas células que van multiplicando se van a seguir multiplicándose rápidamente. Entonces, el tiempo en que el tratamiento es efectivo y la masa tumoral vuelva a crecer, ¿no es cierto? O sea, se ve desregulado. Entonces, no sé si me entienden, ¿no es cierto? Si tiene menos ER, ¿no es cierto?, tú vas destruyendo la masa hasta que desaparece. Y la relación en que tú vas destruyendo y va proliferando nuevamente, ¿no es cierto?, es menor. En cambio, si tiene más ER, vuelve a crecer rápidamente. Entonces, el tratamiento es menos efectivo. Y se adapta más encima al tipo de quimioterapia, a la molécula que tú te estás tirando, ¿ya? Entonces, es por eso que tiene menos efectividad el tratamiento cuando hay ciertos oncogenes que están siendo activados, ¿ya? Y bueno, por último, tenemos que se utilizan para determinar la recurrencia de un cáncer. Entonces, una persona que ya tuvo un cáncer, ¿no es cierto?, se puede pesquisar, hacer un seguimiento, ¿no es cierto?, en el tiempo para ver si hay un riesgo de que vuelva a padecer un tipo de cáncer, ¿ya? El PSA, el mismo PSA, el HCG, ¿no es cierto?, para el cáncer de próstata, la misma fetoproteína, o el cáncer de ovario, el CA125, todos estos tienen muy baja, digamos, especificidad y sensibilidad, pero se usan justamente para ver si es que y son más baratos, ¿ya? Ya, entonces, desde el punto de vista de los marcadores moleculares, ahora, el diagnóstico molecular en oncología, hay 4 grandes focos. En evaluar si hay un síndrome hereditario, ¿ya?, desde el punto de vista del desarrollo riesgo hereditario de un cáncer, ¿ya? Entonces acá tú puedes evaluar tanto pacientes con cáncer como a personas sanas. En el caso de las personas sanas, tú quieres evaluar si hay algún riesgo, digamos, genético hereditario. Por ejemplo, en el caso del cáncer de mama, la presencia de la mutación en el BCRA, ¿ya? Y en el caso de un paciente con cáncer, tú quieres ver, si ya remitió el cáncer, tú quieres ver si hay algún riesgo de que pueda ocurrir una segunda vez, ¿ya? ¿Ya? O para una correcta elección de tratamiento. Para esto hay una serie de ensayos, principalmente, ¿no es cierto?, evaluación de mutaciones puntuales por PCR, también por secuenciamiento, ¿no es cierto?, para detectar esas mutaciones puntuales,
los paneles multigenes que ya les mencioné, ¿no es cierto?, tanto para ver la expresión de oncogenes o la inhibición de la expresión de genes supresores tumorales, ¿ya? Y el secuenciamiento completo de lo que son los exosomas, que es una cosa que se está realizando mucho hoy en día, porque más que hacer un secuenciamiento completo de la persona, lo que se hace es purificar exosomas, que son vesículas que transportan una serie de elementos que están en circulación, y los puedes encontrar en orina, en saliva, en sangre, y tú los puedes traer y eso lo secuencia y puede detectar la presencia de estos genes asociados a tumores, ¿ya? Ok, eso cuando se quiere ver si hay un factor hereditario o algún riesgo mayor hereditario. Como marcador predictivo, ¿ya? Aquí hay varios ensayos que tú puedes tener los distintos marcadores tumorales que ya vimos, los tradicionales, ¿no es cierto?, donde se detecta proteínas, células, tejido, ¿no es cierto?, ADN o ARN asociado a algún biomarcador, ¿ya? En los blancos moleculares, bueno, están los genes supresores tumorales y los oncogenes principalmente, ¿ya? Y uno también puede evaluar los fenotipos, pero esto lo va haciendo con técnicas de hibridación in situ, como el FISH, por ejemplo, o el SITCH, o incluso la inmunohistoquímica, ¿ya?, para poder detectar. ¿Qué otra cosa se puede evaluar? La presencia de fragmentos tumorales circulantes, ya sea una célula tumoral circulante que tiene un fenotipo distinto, uno lo puede detectar, simplemente sacar una sangre, ¿no es cierto?, y ver si se amplifica un factor o un gen tumoral, ya, para detectar que hay células circulantes, o también hacer un frote y detectar esas células circulantes. DNA proveniente de estas células tumorales circulantes, ¿no es cierto?, RNA o proteínas, todo derivado de esto, ¿ya?, para poder identificar. En pacientes con cáncer esto es importante para el control de la erradicación del tumor, porque si hay circulante, ¿no es cierto?, significa que si hay ADN circulante, puede ser que venga de una célula que se le hizo. O sea, puede haber células circulantes ahí generando una metastasis, una posible metastasis. Monitorear el desarrollo del tumor, ¿no es cierto?, y la elección de la terapia en ese caso, ¿ya?, para ver si está siendo efectiva o no. ¿Ok? Entonces, eso. Y en los pacientes sanos, ¿no es cierto?, se evalúa si hay un diagnóstico temprano o preventivo del cáncer. Entonces, en un screening masivo, ¿no es cierto?, o la persona quiso ir a hacerse una evaluación, listo, se encontró que había ADN de una célula tumoral que está en circulación. O sea, algo le estaba pasando a la persona que antes no tenía ese ADN, ¿ya? Y también para identificación de carcinomas primarios desconocidos, ¿ya? En este caso se utilizan los marcadores específicos del tumor, pero que no son muchos, principalmente mutaciones puntuales o rearreglos que están relacionados con el desarrollo de algún carcinoma, para poder llegar a alguna identificación de esto, ¿ya? Ensayos proteicos de RNA para determinar si hay marcadores tejido específicos y marcadores, digamos, entre comillas, específicos asociados a un tipo de carcinoma. En el fondo es para discriminar un carcinoma, saber de dónde está. ¿Ya? Profe, la presencia de fragmentos tumorales circulantes puede ser una limitante que no se pueda tomar el ADN, el ARN, que por ejemplo se toma una muestra de plasma y que justo no contenga... Justamente, es una limitante. Es una limitante. Y por eso llegamos a esto, en esta diapo, al estudio de exosomas. Justamente es por eso mismo, porque imagínate el ARN. El ARN ya es muy lábil, y en la circulación se degrada. El ADN es un poquito más estable, pero cuando está libre, el problema está en que los métodos de extracción, ¿no es cierto?, puede que no te permitan aislarlo y no lo vayas a identificar ni siquiera por una PCR, ¿ya? Entonces tiene esa limitante. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahora? Justamente con los exosomas, que tú sabes que llevan mucho contenido en su interior, tanto proteínas como ARN y ADN, ¿ya? Tú aíslas esos exosomas, ¿ya? Y eso tú le haces la extracción de lo que tú quieras. Te haces un nucleico y tú lo evalúas, ¿ya? Y tiene ciertas ventajas que las vamos a ver a continuación, ¿ya? Tiene ciertas ventajas evaluar el exosoma sobre estos fragmentos de ácidos nucleicos libres, ¿ya?
Entonces, miren, tenemos a un sujeto acá. Tenemos distintos fluidos corporales. ¿Cierto? Yo puedo recuperar esos fluidos corporales, por ejemplo, la sangre. ¿Ya? Pero también puedo obtener fluidos corporales dependiendo de la localización que me interesa evaluar para un determinado tipo de cáncer. ¿Ya? Orina, si es de vejiga, ¿no es cierto? Deposición, si es de colon, sangre, bueno, si estamos buscando una leucemia, cualquier otro tipo de cáncer en general, leche, ¿cierto? Si hay una alteración de glándulas mamarias, ¿cierto? Cuando hay un cáncer de mama, normalmente se activa esta cuestión y empieza a liberar leche. O saliva, si es de tráquea, esófago y toda la cuestión. Entonces tengo ese fluido corporal. Entonces lo que hago con eso es recuperar el exosoma. ¿Cuál es la gracia del exosoma? El exosoma, acá no me aparece, pero el exosoma en esta imagen son vamos a volver al anterior, pero son nanovesículas pequeñitas, ¿ya? O sea, una capa lipídica que está también con una serie de proteínas, pero que también en su interior engloban tanto moléculas de ARN, proteínas, ¿no es cierto? Como están marcados acá, ADN, ARN, ¿ya? O sea, restos de celulares en el fondo, ¿ya? Piensen que cuando una célula entra en muerte celular, libera vesículas, ¿ya? Se liberan vesículas y esas agarran todos los contenidos que están dentro de la célula, ¿ya? Y esos elementos quedan en circulación, ¿ya? Uno dice, pero no se destruyen, no se degradan. Bueno, tienen esa particularidad de que no suelen ser degradados por el hecho de estar en circulación, por efectos osmóticos, no son degradados, porque es ¿cómo se llama? Una esfera lipídica, ¿ya? ¿Ok? Y desde el punto de vista de la respuesta inmunológica, como es un lípido y tiene poco... ¿Y cuáles son los antígenos? Los antígenos normalmente son proteicos. Entonces, como no tienen las mismas proteínas que están en una membrana, que funcionan como antígenos, el sistema inmune no es lo suficientemente efectivo para reconocerlos como antígenos. Y además que son pequeñitos, ¿entiendes? Entonces como que le da lo mismo. Que pase por ahí, ¿ya? Entonces por eso permanecen y pueden localizarse en todos los fluidos corporales, ¿ya? Ahora, volviendo acá. ¿Cómo lo separo? Hay distintas técnicas. Hay técnicas de precipitación, ultracentrifugación, magnéticas, donde se recupera eficientemente el exosoma. Y luego, a partir de ese exosoma aislado, yo puedo hacer la detección. Puedo hacer la detección mediante diferentes técnicas. Western, blot ELISA, si quiero detectar proteínas presentes en el exosoma, o ensayos de moleculares como RT-PCR, si quiero detectar RNA, ¿no es cierto? PCR digital, si quiero ver la cuantificación absoluta de un determinado fragmento de ADN, ¿ya? Microarray, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, toda esa estrategia uno lo puede ir implementando, ¿ya? Aquí fíjense que se utilizan técnicas altamente sensibles, ¿ya? Para detectar esta cuestión. Porque uno no suele encontrarlo en grandes cantidades dentro de una vesícula de un exosoma, pero podemos tener muchos exosomas purificados y aún así detectar. Ahora, ¿cuál es la gracia del exosoma? Ustedes van a tener aquí los tumores, ¿no es cierto? Podemos evaluar tanto contenido de un tumor primario, secretado, elementos secretados de un tumor, ¿no es cierto? Que están en circulación, ¿ya? O incluso que están presentes en otro tejido, ya como en metástasis. Puedo evaluar todo el espectro de desarrollo tumoral, ya desde el inicio, el tumor primario, hasta un tumor en otra localización, como consecuencia de metástasis, ¿ya? Y las aplicaciones, bueno, tengo monitoreo de tratamiento, prognosis y diagnóstico, ¿ya? Entonces, ¿qué ventajas tiene en comparación con el ADN libre o el ARN libre? El ARN libre es inestable en sangre y el ARN con mayor razón. Es no representativo de la heterogeneidad del tumor. ¿De qué estamos hablando? Un tumor, recuerden que es una masa celular proveniente de un tejido, pero cuyas células son todas diferentes unas de otras. ¿Por qué son diferentes? Porque van mutando una en relación a la otra, cada vez que se van dividiendo. Entonces tenemos una heterogeneidad de
de células. Entonces, en el caso de ADN libre, entonces sabemos cuál es la representación de ese ADN en relación al tumor, ¿ya? Y hay una pérdida importante de material debido a las diferentes etapas, a múltiples etapas para poder aislarlo y poder identificarlo, ¿ya? En cambio, bueno, acá está el tema de la biopsia. ¿Qué otra estrategia hay? Una biopsia, sacamos un tejido. Tenemos acá representatividad, no es representativo, porque sacamos un pedacito nomás de todas las células. Entonces también tiene esa desventaja. El resultado subjetivo, porque depende de que el patólogo diga, oye, ¿sabes que esta célula sí realmente es una célula tumoral? ¿Ya? Y tampoco me permite evaluar la heterogeneidad. Entonces tenemos esa desventaja con esas técnicas. Ventajas del exosoma. Tengo aislado el exosoma y exosoma puedo encontrarme con distintos exosomas. En el pool de exosomas que yo aislé, puede haber un exosoma para la célula A, B, C. En el fondo hay una mayor representatividad de la heterogeneidad celular de un tumor, proveniente de un tumor, ¿ya? Entonces es una ventaja y se aplican técnicas altamente sensibles como la PCR, secuenciamiento, ¿no es cierto?, para identificación de marcadores, ¿ya? Y las macromoléculas que transportan estas vesículas son bastante estables, o sea que no se degradan. Por ejemplo, una proteína que está siendo transportada por esta vesícula no se va a degradar y la vamos a poder identificar incluso por una ELISA, ¿ya? Entonces esas son las principales ventajas que tiene el exosoma o el diagnóstico molecular a nivel tumoral a través de exosoma en relación a las técnicas tradicionales, ya sea las biopsias con inmunohistoquímica o el aislamiento directo de ácido nucleico circulante o de proteínas incluso circulantes en relación a los exosomas. Ahora bien, si bien podemos analizar proteínas, ARN, ADN y todas esas cuestiones dentro del exosoma, hay un tipo de marcador molecular que cobra relevancia y que son los microRNA, ¿ya? Si se recuerdan ustedes, los microRNA es un grupo particular de ARN pequeños, ¿no es cierto?, que normalmente van hasta los 25 pares de base, son cortitos pero de doble hebra. Y su función tenía que ver con la regulación de la expresión génica en mamíferos, ¿sí? Entonces, esos microRNA hay por montones, ¿ya? Y se han identificado, ¿no es cierto?, por montones. Sin embargo, hay algunos de ellos que suelen estar más o menos expresados en un determinado tejido o en una determinada condición del tejido. Y particularmente cuando me refiero a una condición del tejido, me refiero a una alteración del tejido, como cuáles, un proceso inmunológico, un proceso inflamatorio o un cáncer, una célula tumoral, ¿ya? Entonces, hay algunos en particular que están expresados o altamente expresados en distintos tipos de cáncer. Fíjense acá, el cáncer de mama, acá nos vamos a encontrar con distintos microRNA. Acá está el MIR, significa MI de micro y el R de RNA, ¿ya? Y el número simboliza, ¿no es cierto?, el aislamiento o cuando, en ese tejido, ¿no es cierto?, cuando fue aislado por primera vez. Entonces se le asignó un número, ¿ya? 1, 2, 3 y así sucesivamente. Entonces aquí el 101, 372, 373 han sido identificados, ¿no es cierto?, en cáncer de mama. Lo podemos detectar en suero plasma a través de técnicas incluso de una RT-PCR cuantitativa con un termosecador en tiempo real. No es suficiente, entonces lo puedo identificar, ¿ya? Y me sirve para diagnosticar desde el punto de vista temprano, ¿ya? Puede decir, mira, hay un riesgo estaba alterado, probablemente puede que exista un riesgo de cáncer de mama, ¿entiendes? Entonces, el microRNA es un marcador molecular actual y muy eficiente para poder hacer diagnósticos, ¿ya? Y la mejor forma de detectarlo es a través de este aislamiento de exosomas, ¿ya? Porque lo podemos encontrar aislado o en circulación, sí, solito sí, lo podemos encontrar. Pero es mucho mejor a partir de este aislamiento de exosomas porque nos permite
¿no es cierto?, estas ventajas de heterogeneidad, ¿no es cierto?, que hay mayor representatividad. Eso no sé por qué la tengo ahí. Bueno, en términos generales, lo que uno, ahora desde el punto de vista no de una proteína o de un gen que está siendo expresado más o menos, sino que alguna, por ejemplo, identificación de una mutación o una duplicación de un gen, ¿ya? En un tejido tumoral, en una masa tumoral. Acá hay dos focos dirigidos a detectar un gen tejido específico que no son, digamos, no te permite identificar o diferenciar un tipo de cáncer en relación al otro, sino que simplemente está diciendo que hay un tejido alterado, ¿ya? Y por otro lado tú tienes el gen tumor específico, que son los menos, pero que hay algunos que se encuentran más o menos alterados, ¿no es cierto?, en algunos tipos particulares de cáncer y se suelen usar como genes tumor específicos. Que en el fondo te dice dónde está ocurriendo el cáncer, ¿ya? Y dentro de las técnicas que se emplean, ¿no es cierto?, para la detección de estos marcadores moleculares, por un lado tenemos la de amplificación, ¿no es cierto?, que ya hemos mencionado, la PCR puntualmente, pero principalmente la RT-PCR cuantitativa. Si se quiere llegar a una cuantificación absoluta, tenemos la PCR digital, ¿ya? Está el secuenciamiento tradicional, pero automatizado tipo Sanger, pero que es derivado de una PCR común y corriente para detectar mutación y ese tipo de cosas, ¿ya? Tenemos los ensayos de microarray que normalmente han ido en desuso porque son bastante costosos y actualmente uno puede hacer un secuenciamiento de RNA directamente y es mucho más barato, más eficiente, ¿ya? Entonces han ido en desuso los microRNA, pero se sigue considerando ahí. Tenemos las técnicas de inmunohistoquímica, que son las clásicas en las cuales hay una biopsia, se hace un extendido del tejido, se pone en contacto con un anticuerpo y hay un marcaje de la célula donde nos indica qué es lo que hay. Y por otro lado tenemos las técnicas de hibridación que vimos, ¿no es cierto? Las hibridaciones in situ, donde tenemos el FISH y el SITch como técnicas que se emplean, ¿no es cierto?, en el caso del FISH, por ejemplo, para ver si hay duplicaciones en un grupo celular, y eso te permite ya saber que está presente esa alteración y por lo tanto que esa célula es tumoral, obviamente, ¿ya? Y hoy en día se utiliza el modelo integrativo, ¿ya?, que tiene que ver con una serie de aspectos, tanto desde el punto de vista de la historia familiar, genética del paciente, partiendo desde ahí, ¿no es cierto? Si hay historia de cáncer a nivel familiar, de qué tipo, si hay alguna alteración o mutaciones que heredadas, digamos, con frecuencia en la descendencia. Por ejemplo, en el caso del BCRA, se evalúa ese tipo de gen, si es que es heredado, ¿no es cierto?, en la descendencia, y se evalúa un riesgo de potencial desarrollo de un cáncer, ¿no es cierto?, los aspectos clínicos, si hay sintomatología o no, ¿no es cierto?, asociado a una determinada localización, y luego la presencia de los factores, los marcadores tumorales, tanto los tradicionales como los marcadores moleculares, para poder llegar a un diagnóstico del paciente, ¿ya? Esto lo vamos a ver rápidamente, pero no se olviden repasarlo, ¿ya? Ejemplo de mutaciones asociadas a cáncer. El ER2 es un oncogen, ¿ya? Factor de crecimiento epidermal humano. Receptor 2 del factor de crecimiento epidermal humano, ¿ya? ¿Cuál es la gracia? Que es una proteína transmembrana con actividad de tirosina quinasa, o sea, participa en vías de señalización. En células normales esta proteína es necesaria para el crecimiento de división celular, pero al momento de ser expresada en grandes cantidades, ¿no es cierto?, genera un fenotipo tumoral. Si está sobreexpresado el ER2 en carcinoma mamario, existe un riesgo de un 25 o un 30%, o se encuentra en un 25 o 30% sobreexpresado en el cáncer mamario, y me permite evaluar si ese cáncer mamario va a ser más agresivo o no.
Cuando está altamente expresado, ¿cierto? Uno ya sabe que va a ser más agresivo, hay un mayor riesgo de metástasis y el tratamiento va a ser menos o más efectivo. ¿Ya? En este caso, menos efectivo. Se utilizan técnicas de hibridación, ¿no es cierto? Inmunohistoquímica, y bueno, y hoy en día está el tema de la expresión del gen, ¿no es cierto?, con técnicas de RT-PCR. ¿Ya? La FDA de Estados Unidos tiene una serie de ensayos, ¿ya?, cuyo enfoque está dado a la detección de HER2 asociado a cáncer de mama. Y acá hay una lista de diferentes ensayos, ¿ya?, quiénes son los fabricantes, que algunos de ustedes no los van a conocer porque normalmente están asociados a Estados Unidos, pero hay otros que son más masivos, por ejemplo Abbott, ¿no es cierto?, Invitrogen, que son empresas más multinacionales que tienen algunos ensayos para la detección. Normalmente son ensayos que tipo Fitch, ¿ya? La mayoría de estos. En el caso del receptor de factor de crecimiento epidermal, el EGFR, ¿ya?, es un receptor de membrana, ¿no es cierto?, para el factor de crecimiento epidermal. Se encuentra sobreexpresado en tumores sólidos y su presencia o su alta expresión está asociado a resultados clínicos no favorables en pacientes con cáncer, ¿ya? Por lo tanto, siempre se analiza para evaluar la efectividad de tratamiento. Las técnicas de detección inmunohistoquímica, como es un receptor de superficie, es fácil de detectar en una célula, ¿ya? Y el número de la detección del número de copias, ¿no es cierto?, si está duplicado o no, en términos de una PCR cuantitativa o en un Fitch, ¿ya? Y acá también una lista de diferentes ensayos disponibles para detección del EGFR, tanto la detección de mutación, ¿no es cierto?, ¿ya?, como la expresión, y los diferentes fabricantes de estos ensayos, que estos ya son un poquito más comunes, que llegan acá a Chile y que son aprobados por la FDA para su estudio, su uso en seres humanos. En el caso del RAS, que también es un oncogen, ¿no es cierto?, participa en la vía de señalización MAC-quinasa, ¿ya?, que es una vía que activa la proliferación celular, ¿ya?, y es muy común encontrarlo en diferentes tipos de cáncer, ¿ya? No es tan específico, pero lo importante del RAS es que la presencia de este se correlaciona con el progreso de tumorogénesis en estados tempranos del tumor, o sea, qué tan rápido puede desarrollarse, si hay riesgo de metastasis también. Entonces es importante desde ese punto de vista. Y se relaciona fuertemente con el cáncer de colon, ¿ya? Entonces hay ensayos justamente, una lista de ensayos que están enfocados a detección de uno de los tipos de RAS, ¿ya?, que está más frecuentemente alterado en el cáncer de colon, ¿ya? Entonces, tanto para detectar el cáncer de colon como para ver la predisposición del cáncer de colon y una serie de fabricantes de estos. Por otro lado, hay algunos tipos de genes que están asociados a algunos tumores en particular, ¿ya? Como en el caso del radiomiosarcoma, que es frecuente en niños y cuyos genes se conocen como PAX, ¿ya? PAX3, PAX7 son los principales que se evalúan, que en el fondo son factores de transcripción, ¿ya? Pero se evalúa la translocación de esto en términos de cromosomales y están muy relacionados con el radiomiosarcoma. Entonces es un buen marcador para poder detectar este tipo de particular de tumor, ¿ya? En el caso del gen supresor tumoral, bueno, el P53 es el marcador clave que está en todos los tipos de cáncer. Se utiliza como indicador de prognosis en distintos tipos de cáncer, pero particularmente tiene un uso mayor en carcinoma mamario, pulmonar y de colon, ¿ya? Se puede detectar por técnicas de amplificación, PCR, RT-PCR cuantitativa, ¿ya? Pero también se puede detectar por inmunohistoquímica.
Y en el caso del carcinoma mamario, ¿no es cierto? Hay dos genes que son importantes desde el punto de vista de la herencia, ¿ya? Que son el BCR1 y el BCR2. El 5% de carcinoma mamario se produce por mutaciones heredables de estos dos cánceres. Entonces, cuando se encuentran estas mutaciones, que son mutaciones puntuales de estos dos genes, ¿ya? Se genera todo un estudio de riesgo para el desarrollo de cáncer, ¿ya? Entonces, fíjense que en mujeres con la mutación de este gen tienen entre un 60 y un 80% más riesgo de padecer un carcinoma mamario o también de ovario, pero en este caso más mamario, ¿ya? Hombres con mutación del BCR2 tienen 100 veces más riesgo de padecer un carcinoma mamario comparado con hombres sin la mutación, o sea, casi un 100%, ¿ya? ¿Ok? Y también, bueno, se puede asociar a otros como colon, ovario, próstata, pero se usa mucho más que nada para el tema mamario, ¿ya? Y acá lo que se hace es secuenciamiento. Entonces tenemos para detectar, ¿no es cierto?, carcinoma mamario, pero también hay técnicas que detectan el BCR-A para asociarlo al cáncer de ovario, el cáncer de próstata. Hay diferentes técnicas dependiendo del tipo de localización que se quiera evaluar, ¿ya? Y por último tenemos el MYC, que es un oncogen también, que participa como factor de transcripción, ¿ya? Que se une al ADN y que particularmente se utiliza para la detección de un determinado tipo de cáncer, en este caso el neuroblastoma, ¿ya? O el retinoblastoma, y también el retinoblastoma, pero principalmente el neuroblastoma, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un oncogen, pero tiene un gen que es supresor tumoral que es contrastante con él, que es el gen, el neurofibroblastoma tipo 1. Entonces, cuando se activa, ¿no es cierto?, también se expresa este otro, ¿ya? Entonces, basado en eso, uno puede determinar, ok, el MYC, si bien es un oncogen que puede estar expresado en distintos tipos de cáncer, cuando se ve la duplicidad de expresión del NF1 más el MYC, uno puede decir, ok, estoy en presencia de un neuroblastoma, ¿ok? Entonces, ojo con eso, ¿ya? Y fíjense que aquí vemos un ejemplo del FISH siendo utilizado justamente para detección de células de neuroblastoma, ¿ya? En donde se evalúa la amplificación del gen. Y vemos que esas marcas verdes, ¿no es cierto?, significa que el gen está muchas veces presente en la célula, incluso a nivel nuclear, pero también a veces fuera del núcleo. Esto azulito es el marcador de núcleo, ¿ya? Uno marca el núcleo con azul y en verde se ve el marcaje fluorescente del gen que está muchas veces duplicado o amplificado, ¿ya? Y bueno, y por último, y con esto terminamos, una vez que ya se ha detectado un cáncer en una persona y incluso ha remitido y todo el tema, hay una evaluación que se realiza también, pero en la familia, a nivel familiar. No sé por qué, porque hay muchos genes, como por ejemplo el BCR-A, nuevamente, que pueden ser heredados, ¿no es cierto? Su mutación puede ser heredada y tener una mayor predisposición del cáncer. Entonces lo que se hace en ese sentido es aprovechar las secuencias de los locus de STR, que ya los conocemos cuáles son, ¿no es cierto?, de la clase pasada, ¿ya? Las regiones cortas en tándem, que lo usamos para identificación de individuos, pero en este caso, como están tan representadas en el genoma, dispuestas en muchas áreas, una cada en 2000 pares de base, son muy frecuentes. Entonces las podemos usar los STR para evaluar la pérdida de regiones a nivel cromosomal asociadas a un gen relacionado con un tumor, ¿ya? ¿Y por qué? Porque evaluamos un STR y al ladito va a estar el gen tumoral que va a estar siendo afectado. Entonces, lo que se hace aquí es un análisis que se llama pérdida de la heterocigosidad, ¿ya? La pérdida de la heterocigosidad. ¿Y a qué se refiere esto? Recuerdan ustedes que un gen tiene dos alelos, ¿cierto? Un alelo proveniente del padre y otro de la madre, lo mismo en la clase pasada.
aquí es lo mismo. Si yo detecto que la madre tiene el gen hereditario, ¿no es cierto?, el BCRA, quiero ver si ese se mantiene en la hija, ¿ya? Entonces vamos a tener un alelo que viene de la madre y otro que viene del padre. ¿Cuál es el que está mutado? El de la madre. Entonces la hija va a ser heterocigota, ¿no es cierto?, que presenta la mutación, y otro alelo que va a ser normal que proviene del padre. ¿Qué va a ocurrir? Normalmente, cuando existen, en cada vez que la célula se está dividiendo, existen estos arreglos cromosomales, translocaciones, delecciones, duplicaciones, ¿ya? Que son muy frecuentes que ocurren en estas células tumorales. Entonces, en ese sentido, se puede perder uno de los alelos del gen, ¿ya? Y el que se pierde normalmente es el normal. ¿Por qué? Porque a la célula le interesa, tumoral, le interesa mantener su perfil tumoral, ¿entiendes? Entonces, como se pierde el normal y queda el mutado, hablamos de que se pierde la heterocigosidad, ¿me entiendes? Y eso yo lo puedo evaluar en los hijos, ¿no es cierto?, para ver qué tanto riesgo pueden tener de que ocurra o no, ¿ya? Entonces, en la pérdida de heterocigosidad nuevamente revela la pérdida de alelo sano en el locus de un gen, descubriendo el locus homólogo con una mutación recesiva. En la pérdida de heterocigosidad, que deviene del inglés, ¿no es cierto?, el LO, ¿ya? Puede ser detectado mediante PCR a partir de la amplificación del locus STR, principalmente con un gen mutado cercanamente asociado, ¿ya? Y esto, al igual que el STR, ¿no es cierto?, se amplifica y se secuencia. Entonces lo que yo tengo es un perfil de un pico de amplificación, lo mismo que pasa con la identificación de individuos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo los dos alelos normales, yo voy a ver que se amplifican los dos, ¿sí? Y tiene una altura del pico, ¿no es cierto?, semejante. Cuando existe pérdida de heterocigosidad, voy a ver que hay uno de los alelos en el cual no se amplifica, o se amplifica más bajo, en términos de altura, ¿ya? O simplemente no está. Entonces, en base a eso, se aplica una fórmula, que esta que está acá, ¿no es cierto?, para obtener un índice. Y si este índice no se mantiene dentro de un rango que va entre 0,5 a 2, entonces sí, si está fuera de ese rango, de 0,5 a 2, vamos a hablar de una pérdida de heterocigosidad. Y por lo tanto hay un riesgo alto de que ese hijo, esa hija, pueda padecer de este cáncer, ¿ya? Bueno, dependiendo también de la altura, ¿no es cierto?, no solamente la amplificación, sino que la altura te va a ayudar a detectar si está la pérdida de heterocigosidad. Y en este ejemplo, ¿no es cierto?, tenemos acá cómo se muestra desde el punto de vista de los cromosomas, el locus que está mutado, ya que está al ladito de un STR, por eso lo podemos detectar, entonces se amplifica todo esto, ya, y acá está el normal. Y en la pérdida de heterocigosidad lo que se pierde es toda esta región normal, ¿ya? Y que se manifiesta con este pico de amplificación más bajo, ¿bien? Entonces eso claramente ya me permite a mí proyectarme, ¿no es cierto?, ante la presencia de un cáncer hereditario que puede tener una probabilidad alta de ocurrir en la descendencia de una persona que ya tuvo un cáncer, ¿ya? Entonces eso también se utiliza desde el punto de vista del diagnóstico molecular como una herramienta para evaluar esto. ¿Profe? ¿Sí? ¿Y por qué yo debería asumir que la mutación está cercana al STR? Como para implementar esta técnica y no utilizar otra. Ya, lo que pasa es que, mira, habíamos mencionado aquí distintos genes, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso del BCRA, que es uno de los que más se utiliza para este tipo de técnica, porque se hereda, ¿no es cierto? Lo mismo lo otro, pero es el más ocupado. Ya se sabe cuál es el STR que está al ladito. Entonces tú ya sabes dónde está ubicado, en qué locus está ubicado el gen, y sabes que es el STR que está más cercano. Puede que esté cercano a unos 100 pares de base o un poquito más, pero va a estar ahí, sabes cuál es. Entonces tú sabes que tiene que amplificar desde ahí hacia adelante, ¿ya? Entonces, recuerda también que, ¿por qué se sabe? Porque tenemos secuenciado el genoma humano. Entonces, ¿qué es lo que se hizo cuando tenemos el genoma humano? Se buscó todos los genes que participan, ¿no es cierto?, en los procesos celulares del ser humano. Y además se buscaron aquellos que están asociados a patología. Y en ese sentido,
¿no es cierto? ¿Cuál era la idea inicial del genoma? Curar el cáncer. Entonces buscar dónde están las mutaciones asociadas a todos los cánceres. Entonces sabe dónde está el gen, dónde está el loco, en qué cromosoma, ¿no es cierto? Qué tamaño tiene, qué es lo que está flanqueándolo al lado de ellos. Qué otros genes están al lado. Todo eso se sabe. Entonces basado en eso, ¿no es cierto? Hay ensayos ya predeterminados. Entonces tú dices, ok, yo quiero detectar la pérdida de heterocigosidad para el BCR. Listo, tú sabes que tiene que amplificar tal de STR y viene el kit listo para hacerlo. ¿Entiendes? Entonces, además, recuerda que la frecuencia del STR es alta, digamos, ¿cierto? Entonces, te lo vas a encontrar necesariamente cerca de algún oncogeno, de algún gen supresor tumoral, dentro de alguno de los cromosomas. Entonces, por eso se utiliza esa amplificación de ese STR en relación al gen, ¿ya? ¿Por qué no directamente, que podría ser la pregunta también, por qué no directamente amplificamos la región que flanquea el gen tumoral? ¿Entiendes? Y vemos si está presente esa misma en el alelo. Porque eso no se hace porque cuando tú amplificas esa sola región, tú no sabes si corresponde a un alelo o otro. Tiene un producto de amplificación y secuenciado, pero tú no sabes si corresponde a un alelo de un brazo del cromosoma o a del otro. En cambio, con el STR sí lo puedes saber. ¿Entiendes? Porque tienes que tener ya sea los dos picos de amplificación o uno dependiendo de lo que tú tengas ahí. Si hay uno, si es homocigoto, si es heterocigoto. ¿Entiendes? Entonces, por eso se utiliza el STR más que la amplificación directa y secuenciamiento directo de la región que tiene la mutación. ¿Ya? Porque ahí tú no puedes reconocer si es un alelo o no. ¿Ya?